Saludos a todos, sean bienvenidos una vez más al canal Más Allá del Texto, este pequeño rincón que se hace con mucho amor y cariño para la divulgación académica de los temas bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. En este caso, estamos ya con la tercera sección de esta línea consecutiva de estudios sobre el Concilio Divino, o el tan conocido Asamblea Divina o Asamblea Celestial, o como lo hemos llamado aquí, Más Allá de los Dioses. En esta ocasión vamos a tocar un tema que a mí me gusta bastante y que es muy atractivo para las personas dentro de este rubro. Cuando la mayoría de nosotros escucha seres celestiales en la Biblia, piensa en una sola palabra. Piensa en ángeles, piensa en bebitos gorditos con alas, lindos, con cabello rubio, con ojos celestes o con cuerpos bastante formados, como si tratase de fisicoculturistas. La realidad es que eso no es así. El problema es que el texto bíblico o el texto hebreo hacia el Nuevo Testamento nunca presenta a seres celestiales de esta manera. Es más, la Biblia hebrea presenta propiamente una burocracia celestial, un concilio, una asamblea con jerarquía, con rangos y con funciones específicas. Y para entenderlo hay que aprender su vocabulario, porque cada término nos dice algo distintivo, algo particular de un ser en concreto. Así que el concilio, como propiamente se ha dicho en las primeras clases, no son simplemente ángeles, ¿ok? No son simplemente demonios, no son simplemente dioses, como fueran jueces humanos o gobernantes semi-humanos. No, el texto no aplica para nada de lo que se ha dicho popularmente. Esta noche pretendo darles a conocer lo que el texto bíblico nos alumbra en cuanto a los seres celestiales, ¿vale? En cuanto a los seres celestiales. Y para esta ocasión creo que es bastante importante ver primero las tres categorías que se encuentran para estos seres celestiales. En primer lugar tenemos la naturaleza, lo que corresponde a cómo son o cómo se ven estos seres, de qué manera están hechos, cómo son descritos, cómo están estructurados según su fisionomía y cómo el texto los presenta en estas visiones tan difíciles muchas veces de pretender sostener. Después tenemos el estatus, que es el rango jerárquico que a estos seres les compete en la asamblea o concilio divino. Y tenemos por último la función, que es lo que hacen, qué es lo que realizan, cómo llevan a cabo sus actos dentro del concilio y hacia la humanidad. Reducirlo, volvemos a decir, a simplemente ángeles es demasiado simplista. El vocabulario hebreo, el vocabulario bíblico es mucho más rico y es mucho más revelador en cuanto al contexto que se nos presenta en la Biblia. Y si Dios decidió en un momento mover a personas para que ejecuten actos de revelación escritas, hay que respetarlo. Cosa que lamentablemente no se ha visto mucho hoy en nuestra época tradicional cristiana y en la época bíblica. ¿Ok? No sé ustedes cuántos aquí habrán llevado pues cursos bíblicos, habrán leído libros o habrán estudiado en seminarios, que cuando estudian la rama de la angelología, así lo llaman, angelología o angeliología, ¿verdad? Son simplemente ángeles. No, no es así. Eso no es verdad. No son simplemente ángeles. El mundo espiritual ha sido bastante reducido y muy ignorado en el texto bíblico, cosa que el texto jamás ha hecho. Así que de paso, por favor, gente, denle tratado a la pantalla para que nos apoyen y lleguemos a 20 o 30 tap-taps para que TikTok ayude más este live y comenten, participen, que al final siempre respondemos preguntas. Empezamos. La palabra querubín. La palabra querubín. Querubín es un término hebreo. Y eso es lo que el texto dice, querubín. No dice bebés gorditos, con un arco, con una flecha, sobre unas nubes. Eso es Cupido. Y Cupido es mitología griega, no es teología hebrea. Un querubín bíblico es una figura híbrida que tiene rostros múltiples, tiene el cuerpo de bovino humano y tiene alas. Es una criatura de poder. Y su función no es decorativa, custodia la presencia de Dios. Y ahí ustedes pueden ver la palabra querubín en hebreo. La palabra querubín es plural del singular querub. Se presentan al menos una raíz antigua, y es la raíz acadia carabú, y carabú significa orar o interceder. La forma curibú es un ser antropopaico que protege lo sagrado. Son seres que comparten atributos humanos y atributos divinos, y están custodiando el trono de Dios. Las imágenes más familiares para estos querubín se encuentran en Ezequiel capítulo 1 y en Ezequiel capítulo 10, que son uno de los capítulos más densos que hay en cuanto a la aparición de estos seres, que de hecho Ezequiel ni siquiera los reconoce, los llama primero seres vivientes,
muchos seres vivientes, y después recién los llama querubín. ¿Y cuál es el punto aquí? Ellos se ubican en el límite entre lo santo y lo profano, protegiendo el santo trono de Dios de la contaminación o de malos huéspedes. Y esto no significa que pues Dios esté siempre desprotegido, o que se necesite que Dios a cada rato esté protegido, porque si no algo malo le va a pasar. No, el punto es la realeza. El punto de los querubín es que, estando en el trono, representan realeza, poder, soberanía y, en este caso, generan miedo, generan respeto, tal y como los hombres en el campo humano tenían a sus guardianes. Yahvé en el concilio también tenían a sus guardianes divinos. Ese es el punto que vio aquí el término querubín. Algo muy importante, y que más adelante voy a señalar, es que a los querubín nunca se les llama ángeles. Los querubín nunca son llamados ángeles. Esa es una falsa reverencia, es una falsa información que el texto jamás presume y que el texto jamás pone. Tenemos un punto de inflexión cultural con esta palabra querubín. En Mesopotamia existen figuras híbridas similares que protegían los edificios y concentraban el poder cósmico, es decir, tenían el acceso divino y el acceso humano. Eran como el intermedio entre la santidad de Dios o de las deidades y la profanación humana. Entonces, la iconografía que Ezequiel ve en su visión no es ajena. No es que Ezequiel crea esta descripción, sino que Ezequiel toma contextos culturales que hereda de sus propias o de otras naciones. ¿Y qué hace? Lo resignifica. Le da una reinterpretación, le da una resignificación y lo aplica en este caso para su profecía. Y ahí pueden ver en la pantalla cómo se ven estos seres. Miren, amplío un poco más, van a ver aquí estos seres. Tienen cuerpo de toro, tienen alas y tienen forma o cara de hombre. Cuerpo de toro o de bovino, como se quiera ver. Y acá tenemos otra imagen, bueno, tenemos dos específicamente, donde también a los querubín se les describe de esta manera, o se les representa de esta manera. Miren, custodiando siempre las puertas de lo sagrado, o los templos divinos, o los templos de la realeza, para que no se den eventos desagradables, ¿verdad? La palabra también aplica aquí para antropopaico. Lo antropopaico tiene que ver con lo que se protege, en lo divino y lo humano, y que la protección se genera mediante el miedo, mediante el terror. Bueno, a mí personalmente no me gustaría encontrarme con uno de estos seres, no son muy bonitos que digamos, y ese es el punto. Los querubín no son bonitos, no son seres apreciables o de buen gusto, aunque a algunos les gusta estas figuras. A mí personalmente no me agradan tenerlos enfrente mío, y ese es el punto, generar miedo, generar respeto, generar esta distancia que no me permite a mí acceder, porque precisamente cuidan el trono de Dios. Es principal, muy representante de los reyes. Los reyes tienen lacayos, tienen gobernantes, tienen protectores que delimitan el acceso. Si tú te pasas más allá, te va a ir mal. No pases más allá, no te vayas al trono, no te vayas a acceder al rey de una forma indebida, porque sus guardianes te van a hacer cosas que no quieres. Entonces el punto del texto, o el punto de la iconografía de los querubín, no es ser bonitos, sino presentar respeto, presentar miedo a través de su apariencia o su función. ¿Ok? Entonces acá tenemos la primera especie. Esta palabra querubín pertenece a la naturaleza, lo que vimos al principio, lo que corresponde a su naturaleza, de qué manera están hechos, cómo es su estructura, cómo se ve en el texto y cómo fueron representados por las diferentes épocas. Pasamos al siguiente, los famosos serafín. Los serafín, una vez más, no son niños, bebitos, gorditos, con alas. Serafín viene del plural seraf, y seraf significa serpiente. ¿Ok? Significa serpiente. Pero no simplemente serpiente, también significa el que arde, el que genera ardor, el que genera llama. La traducción clásica de serafín es precisamente por esa raíz los ardientes. Y no está del todo mal, pero está incompleta, porque no logra captar todo el contexto semántico de la palabra serpiente, de la palabra ardiente, de la palabra ardor. Entonces sí, saraf significa serpiente, pero la investigación reciente nos ha demostrado que no solamente tiene que ver con serpientes naturales, sino con seres serpentinos que tienen acceso hacia lo divino, tienen acceso hacia los tronos dentro de las realezas. ¿Qué son los serafín? Los serafín son seres serpentinos alados. Y está conectado en este caso con la iconografía egipcia, que tenemos los famosos urios.
Los urios son estas pequeñas mitras que tenían los faraones o los príncipes de Egipto, que en su mitra tenía una serpiente erguida o una cobra, muchas veces, que sobresalía de esta mitra, o bueno, también se le puede llamar una especie de gorro, ¿ok? Que se ponía por encima del faraón y tenía la cobra erguida. Era una cobra real que custodiaba al faraón y a los objetos sagrados. ¿Por qué una cobra? ¿Por qué una serpiente? La cobra Uriou escupe veneno, y el veneno, al ser escupido en los ojos de los pueblerinos, ¿qué les hacía? Les hacía tener ardor en los ojos. Y este ardor, esta picazón, como si estuvieran siendo quemados, es cuando relacionan la palabra saraf, ardiente, con la palabra seref, serpiente. La serpiente escupía veneno, y su veneno era tan fuerte que parecía que ardían los ojos, que estaban siendo quemados. De ahí viene la raíz fuego. Y esa es la relación que tienen. Pero ¿de dónde vienen las alas? Estas cobras extendían sus partes laterales de la parte de la cabeza y la ponían hacia afuera. Los egipcios interpretaban esto como alas y exageraban esta expansión lateral de las serpientes y lo ponían como alas. Entonces, los serafín tienen conexión iconográfica con estas visiones. Los serafín realizan la misma función que los querubín. Los serafín y los querubín son seres que custodian la santidad de la presencia divina. Tanto los querubín como los serafín están en el marco de la protección del santo trono de Dios. ¿Ok? Entonces, todo esto encaja con la perspectiva iconográfica del tiempo y con los textos bíblicos. Escupen veneno, son ardientes, expanden su piel como alas, tienen aspecto serpentino. ¿Dónde se ve esto también dentro del texto bíblico? La primera aparición lo vemos en Isaías. En Isaías se nos describe cómo son los serafín. Tienen 6 alas, 2 cubren sus rostros y 2 los pies. Y 2 lo usan para volar. Son capaces de hablar y actuar de una forma deliberada. Y acá tenemos un punto importante. Porque todos, creo yo, hemos leído el famoso pasaje de Isaías capítulo 6. Cuando están los serafín ante el trono de Dios, diciendo santo, 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 ¿verdad? Que obviamente esta palabra santo, santo, santo no es una referencia a la Trinidad, obviamente que no, y he escuchado esto muchas veces. Ahí dice santo, 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 3 veces, por tanto es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es así, no es una referencia a la Trinidad. Si usted ha escuchado eso, por favor, corrija a quien lo haya dicho o simplemente no lo crea. Esta palabra simplemente es un énfasis, es una repetición a propósito que hace el texto hebreo para magnificar, para intensificar la presencia santísima de Dios. El punto del santo, santo, santo 3 veces es decir, Dios es santísimo, en él no hay oscuridad, él es pureza. Ese es el punto del santo, santo, santo de los serafín en Isaías 6. No es una referencia a ninguna trinidad posible en el texto. Y también se nos dice que cubren sus pies. Esto ha servido para muchos a decir que antes las serpientes tenían pies, ¿verdad? Antes las serpientes tenían piernas y que con el tiempo perdieron sus piernas. Con estas piernas obviamente caminaban, ¿no? Entonces, como antes tenían piernas, la serpiente que engañó a Eva era una serpiente literal, era un reptil literal con piernas y que podía hablar, y luego ya no hablan y perdieron sus piernas. Eso también es falso. Es falso. Ni Génesis ni Isaías dice semejante cosa. Cuando Isaías dice que con sus alas se cubrían los pies, la palabra pies en el texto hebreo del Antiguo Testamento es un eufemismo. Ahorita le explico qué es. Es un eufemismo para referirse al miembro viril, para referirse al miembro reproductor masculino o humano, al pene o a la vagina. Entonces, cuando el texto dice que los serafín cubrían con sus alas los pies, estaba diciendo que estaban cubriendo sus miembros reproductivos, sus miembros sexuales. Porque la palabra pies era un eufemismo, es decir, utilizaban otra palabra para no emplear la más explícita. En lugar de decir miembro masculino, pene o vagina, usaban pies, porque los pies eran una sustitución hebrea para este miembro reproductor. Y se ve muchas veces en el Antiguo Testamento. Tiene bastante atestiguación en la Biblia hebrea. No es que solamente pase en Isaías, pasa en otros textos donde la palabra pies se usa para referirse al miembro femenino o al miembro masculino. Entonces, los serafín, los querubín, que hasta ahora estamos viendo, siempre son seres reproductivos. O al menos tienen aparatos reproductores, tienen aparatos sexuales.
No es que eran como los muñecos de Barbie, ¿no? No sé cuántos han tenido aquí. Yo tengo primas que siempre usaban muñecos y el Ken no tiene nada, pues no hay nada abajo. No, eso no es así, eso son las películas. El texto bíblico no dice eso. El texto bíblico nunca presenta a los seres celestiales asexuales. Siempre son sexuales. Siempre tienen conexión con el aspecto humano. ¿Ok? Entonces, esa es la referencia explícita que estamos viendo aquí en Isaías. Se protegían, eran pudorosos ante la presencia de Dios, capaces de hablar y de actuar, como se ve en Génesis capítulo 3 con Eva, cuando la serpiente convence a Eva, y como se ve aquí a Isaías cuando es comisionado en el trono divino. ¿Ok? Isaías los ve rodeando el trono. Eso es lo que ve Isaías, rodeando el trono de Dios. Y en eso, un serafín toma una brasa del altar y toca la boca del profeta. Eso no es casualidad. Ahí hay un propósito. Es una habilitación para hablar en nombre de Yahvé dentro del concilio. Es decir, si este serafín no le llevaba una brasa ardiente a la boca del profeta, el profeta no tenía ninguna posibilidad de hablar en el concilio, porque el concilio representaba la santidad de Dios. Y de hecho, todos los profetas del Antiguo Testamento tenían que haber visto el concilio o haber estado en el concilio de Dios o haber estado relacionados de alguna manera con el santo concilio de Dios para que sean profetas o comisionados. Ningún profeta, sea mayor o menor, que se considere profeta de verdad, haya sido realmente comisionado por Dios si nunca vio el concilio. O tuvo que haber estado ahí, o lo llamaron, o de alguna manera se vinculó con la Asamblea Celestial. Pero si ninguno de esos casos se dio con un profeta, el profeta era falso. Era un falso profeta que nunca estuvo en el consejo de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Han leído esa palabra bíblica, esa frase bíblica? No estuvieron en el consejo de Dios. No oyeron el consejo de Dios. Ahí la palabra consejo es concilio. No estuvieron en la asamblea. No estuvieron en el concilio. No es un consejo de yo aconsejo a mi papá, yo aconsejo a mi amigo, yo aconsejo a mi hermano. No, 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 no. No es un consejo de dar buenas noticias, de alentar a otro. Es un consejo de asamblea. Nunca estuvieron en la asamblea de Dios. Nunca estuvieron en la reunión de los dioses para que sean verdaderamente comisionados. Y una vez más, los serafín tampoco son ángeles. Nunca se les llama ángeles en ninguna parte del texto. Así que es indebido llamarlos así si el texto jamás los nombra. Ahora, hay una foto, que es lo que mencionaba hace unos momentos, esta serpiente que se ponían en los tronos, en las mitras de los faraones, ¿verdad? Esta es la serpiente Urios. Era una serpiente Urio, llamado Urio porque estaba erguida, estaba de esta manera, miren, erguida, y era vinculada con una diosa egipcia, la diosa Wadjet. La diosa Wadjet era una diosa que tenía esta característica de ejercer fuego, de ejercer poder y dominio, y muchas veces era descrita con un aspecto serpentino. Es por eso que se le vinculaba con las serpientes. Y acá está la figura famosa de la cobra Urios del tiempo de Egipto. Y en esta otra imagen pueden ver a los famosos serafín o las serpientes aladas en la cultura egipcia y en la cultura hebrea. Ahí pueden ver, por ejemplo, en la parte izquierda las famosas cobras aladas. Y acá tienen las mitras que usaban los faraones. Y la otra imagen de la derecha es una imagen artística de cómo es que se veían los serafín en el tiempo bíblico, o al menos un intento de representar a los serafín con múltiples alas. Entonces, hasta aquí tenemos ya dos seres que tienen que ver con la descripción de su imagen, un aspecto de su naturaleza. Y ahora pasamos a la siguiente imagen. Acá tenemos los hijos de Dios. Hijos de Dios, dioses o Elohim. Y aquí encontramos la palabra hebrea Bnei Ha-Elohim, o simplemente Elohim o Elim, que son hijos de Dios o de los dioses, o hijo de la categoría divina, hijo de las divinidades, en otro sentido un poco más cerrado. Elohim solamente tiene un único significado. Elohim significa dioses, seres celestiales, lo que tiene que ver con el aspecto divino o espiritual. No tiene otro significado. Seres espirituales que pertenecen a la categoría divina. Elohim es inherentemente no relacionado a lo humano.
Elohim nunca tiene que ver con la humanidad. Esta falsa noción, que lamentablemente se ha hecho tan popular en creer que Elohim significa jueces humanos, poderosos, príncipes, es completamente falsa. Y esto incomoda mucho, porque la mayoría de personas cree que el único Elohim es Yahvé. No, eso es mentira. El único Elohim no es Yahvé. Hay muchos otros Elohim que están presentes en la Biblia hebrea. Es una categoría de naturaleza. Describe todo ser que está en el mundo espiritual, o que al menos es de naturaleza divina o espiritual. Y Yahvé es uno de esos. Es uno de esos seres que están en el mundo espiritual o en la categoría de los Elohim. La diferencia con Yahvé o con Dios o con el Altísimo es que Él los creó. Esa es la diferencia entre Yahvé y los otros dioses, en que los otros dioses fueron creados, mientras que Yahvé es el que está por encima de ellos. Entonces, la palabra Elohim nunca se relaciona con seres humanos. No tiene que ver con humanidad, no tiene que ver con seres de carne y hueso. Es una falsa noción que se ha querido impregnar dentro del texto bíblico, pero no ha tenido validez. Y si ha tenido apego, y usted ha escuchado que la palabra Elohim está muy debatida, que Elohim significa hombres poderosos, potestades, jueces humanos, es falso, es falso. Y el texto que más lo explica, por ejemplo, es Números 23:19, que no sé cuántos aquí habrán leído este famoso pasaje de Números 23:19, donde el texto, de una forma explícita, separa lo humano de lo divino. Lo humano de lo divino. El texto dice, Dios no es hombre. Dios no es hombre. ¿No es hombre para qué? ¿Para qué mienta? Y no es hombre para qué se arrepienta. Noten el contraste, no es Adam, no es humanidad. Elohim, el texto dice en hebreo, él, Elohim, el Dios, dioses, en este caso sería singular, el Dios Yahvé, no es Adam, no es humanidad, no es hombre para que mienta, ni es Adam otra vez para que se arrepienta. Es decir, el texto deja muy claro el contraste entre lo divino y lo humano. Pero Paul, ahí habla de Dios. Número 23 habla de Dios, no habla de los dioses. Entonces, Dios no es hombre, claro que sí. Dios no es hombre, entonces como Dios no es hombre, es por eso que el texto dice que Él no es hombre para que mienta. Pero hay otros dioses que sí son hombres. Falso. Hay otro capítulo que está en Ezequiel. Ezequiel 28, el famoso pasaje del querubín protector que se paseaba por el monte de Dios. El versículo 2 de Ezequiel 28 habla del rey de Tiro. Y el rey de Tiro dice, yo soy un Dios. Noten, ¿ah? Ezequiel 28:2 dice en hebreo, yo soy un Dios. El Aní. El Elohim o el Aní. Yo soy un Dios. Y como yo soy un Dios, me siento en la silla, me siento en el asiento de los dioses, me siento en los tronos o en el trono de los dioses. Mosaf Elohim. Mosaf Elohim, me siento con los dioses. Eso es lo que dice el rey de Tiro, un humano de carne y hueso. Pero ¿qué es lo curioso? ¿Qué es lo más irónico de este pasaje? Que el versículo 9 del mismo capítulo 28 llegan los enemigos. Cuando llegan los enemigos, ¿qué dicen? Tú eres hombre y no Dios. ¡Pum, papá! Tú eres Adam. Tú no eres Elohim, tú eres Adam. Ve ata Adam. Cuando llegan los enemigos, decir que es un Dios no les servirá de ayuda. ¿Por qué no les sirve de ayuda? Porque ellos mismos se dan cuenta, tú no eres un Elohim. Tú no te sientas con los dioses. Tú no te sientas con los Elohim. Tú no estás en el monte de los Elohim. Y en este caso, el monte de los Elohim, el monte de los dioses, sería pues la asamblea divina. La asamblea, el monte, el cerro, la punta, donde los dioses se reunían y hacían allí sus decretos o ceremonias. Eso le dicen, tú no estás allí. Tú no te sientas en el monte. Tú no te sientas con los Elohim, porque tú eres hombre. Noten cómo lo recarga el texto. Es más, búsquenlo. Búsquenlo. Ezequiel 28:9. Tú eres Adam. Tú no eres Elohim. Entonces el texto bíblico
por sí mismo ya nos dice que Elohim nunca puede referirse a seres humanos. No tuve que ni siquiera buscar eruditos, ¿no? Que, bueno, hoy es un consenso en la academia que la palabra Elohim no se usa para humanos, siempre se usa para divinos, para seres celestiales, para seres espirituales, el ámbito divino. No, el propio texto bíblico nos aclara. Tú eres Adam, tú no eres Elohim. Entonces ya la propia Biblia nos marca el contraste entre seres humanos y entre seres divinos. Pero como el texto es muy bueno, voy a buscarlo. Acá está. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, dice el Señor, tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un Dios. Acá está lo que decía al principio, soy un Dios. ¿Qué dijo el príncipe? Soy un Dios, soy un Elohim, soy un Elim, soy un El. El verso 9, que es donde está con los enemigos, lo vuelven a su realidad, ¿no? O sea, le dicen, papá, tranquilízate porque eso es falso. ¿Podrás decir soy un Dios estando entre tus verdugos, entre tus enemigos? Solo será su nombre, no un Dios. No un Dios. Otras traducciones lo ponen eres hombre y no eres Dios, que es básicamente lo mismo con lo que estamos viendo en este texto, dice que el 28. Entonces, la palabra Elohim nunca tiene que ver con el aspecto humano, siempre tiene que ver con el aspecto divino, con el aspecto celestial, con el aspecto sobrenatural. Y es más, cuando hablamos del concilio divino, cuando hablamos de la asamblea celestial, tenemos el clásico Salmo 82, que por cierto, gente, si aún no se han visto la clase entera sobre el Salmo 82, vayan al canal de YouTube, más allá del texto, donde ya tenemos una clase entera sobre el Salmo 82, donde explicamos bastante detallado el término Elohim. Y también la primera clase del concilio divino, donde también hablamos del Salmo 82. ¿Ok? El Salmo 89 es la misma escena. Está hablando del concilio. Y el Salmo 89, 6 al 7, sitúa a esa asamblea, coloca al concilio de los dioses en los cielos, en las nubes, y no lo coloca en un tribunal israelita humano. No lo coloca dentro de jueces humanos israelitas. Esa es una falsa creencia que se ha vertido, lamentablemente, por pésimos diccionarios y léxicos hebreos. Llámese Strong. Strong, por ejemplo, dice que Elohim puede entenderse como humanos, como jueces, como poderosos. Falso. La BDE, el famoso diccionario Aberystone, también coloca en una de sus acepciones de Elohim como jueces. También es falso. La nueva investigación académica, bueno, ni tan nueva, lleva más de 90 años, más de 100 años ya, no tiene el concepto de Elohim como seres humanos. Los Benei Elohim, los hijos de los dioses, ¿qué hacían? ¿Qué es lo que realizaban? ¿Qué función tenían los Benei Elohim, los dioses propiamente? Bueno, tenemos el clásico pasaje de Deuteronomio 32, versículo 8-9, donde en la lectura de Qumran, la lectura primitiva del Deuteronomio 32, el Altísimo asignó las naciones del mundo a estos seres celestiales, a estos dioses, tras la dispersión de Babel. Y cada nación ahora tiene un Benei Elohim, tiene un ser celestial sobre las naciones que custodian y las gobiernan por todo un tiempo predeterminado. ¿Ok? Eso es lo que hacen estos seres espirituales. Yahvé se reserva a Israel, en este caso sería Jacob, que es su propia heredad. Y estos seres, que son también llamados príncipes en Daniel capítulo 10, son príncipes de las naciones. Príncipes que están sobre las naciones y que las custodian, que están sobre ellas. Nuevamente, si quiere indagar mucho más, véase la clase 1 y la clase 2 del Concilio Divino, donde abordamos este tema de forma mucho más profunda. Esta es una imagen representativa, una imagen artística de cómo serían los Benei Elohim. Siempre son vistos como hombres, ¿ok? Siempre son vistos como hombres. Y esta es la escena, prácticamente, de Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 también se les ve a los Benei Elohim en acción. En este caso, no tanto como seres que ejercen una nación, sino como seres que se allegan con mujeres humanas y cohabitan con ellas, haciendo los famosos Nefilim, naciendo los famosos seres híbridos llamados Nefilim, estos seres gigantes que tienen un rango bastante fuerte y que de hecho dio origen a otros seres llamados demonios. Entonces, Benei Elohim, dioses, hijos de los dioses o hijos de Dios, nunca son ángeles. Tampoco son ángeles. El texto jamás los llama así. No los llama así.
Lamentablemente, la tradición los ha catalogado de esta manera para reducir el impacto de estos seres. Seguimos con los famosos vigilantes. La palabra vigilante propiamente es aramea, ¿ok? Y viene del singular ir, del plural irim, que significa vigilar, vigilantes. Y solo aparece en un solo texto. Aparece en Daniel capítulo 4, versículo 13, versículo 17 y versículo 23. Y acá tenemos también un inmenso debate y discusión. La traducción que muchos han tenido como los despiertos, los que vigilan, es bastante descartada. Porque hay un investigador llamado Amar Anus que conectó este término con el término acadio masharé, ¿no? O el término eru, que es la singularidad corta de masharé, que es el nombre que se les daba a otros seres sobrenaturales que pertenecían al campo mesopotámico. Y en el campo mesopotámico, estos seres eran los dioses que habían pecado al tomar mujeres humanas. Así es, al tomar mujeres humanas. ¿Qué les suena con esto? Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios que antes del diluvio se unen con mujeres humanas y nacen seres híbridos. Los famosos Apkalu. Esa es la forma que se tiene aquí dentro del término vigilante. Entonces lo que hoy se tiene por sólido es eso. El acadio masharé, que significa vigilantes, vigilar, que nunca descansan, que siempre están activos, que siempre están alertas. ¿Qué función tienen estos seres? En Daniel, específicamente es donde aparece, estos seres emiten decretos divinos, emiten sentencias. Por ejemplo, en el capítulo 4, si ustedes se van a Daniel, capítulo 4, versículo 17, allí se ve que por sentencia de los vigilantes se decide el asunto. Está textual, ¿eh? Está textual. Una de las objeciones que siempre he escuchado yo en contra del concilio es lo siguiente, ¿no? Que, ok, pero los del concilio nunca emiten juicios, solamente emite juicio Dios. Dios es el que emite, Dios es el que manda, Dios es el que siempre hace lo último. En este caso no. El decreto que se ve en el capítulo 4 de Daniel es una sentencia decidida por los vigilantes, y que también se incluye en este caso el juicio sobre Nabucodonosor. Y después Yahvé, o Dios en este caso, acepta el decreto de estos seres celestiales. La palabra vigilante no se queda en Daniel, trasciende a la época del Segundo Templo, donde se escribe el famoso libro de Enoc, o antes conocido el libro de los vigilantes, o el libro de los gigantes. ¿Ok? El término vigilante allí en el Segundo Templo se convierte en la palabra técnica para los hijos de Dios caídos de Génesis capítulo 6, los que bajaron, los que tomaron mujeres humanas y desencadenaron el caos que llevó al diluvio. Recordemos que Primera de Enoc explica o expande las lagunas que tenemos en el capítulo 6 de Génesis, al menos en la posición erudita que hoy se tiene dentro de los comentarios de la Biblia hebrea. Entonces, el trasfondo que tenemos aquí es muy rico, porque tanto vigilante como Benei Elohim, o dioses, o hijos de Dios, están conectados. Están conectados. Tienen que ver con el aspecto de ser seres superiores. No a los querubín, no a los serafín, sino a los tan conocidos ángeles. Y acá entramos a esta definición. Los famosos y tan conocidos ángeles. En hebreo, la palabra ángeles no existe. Y aquí quiero ser un poco más cuidadoso. Yo he puesto la palabra ángel porque es un término pues conocido por todos, ¿no? O sea, nadie puede decir, no conozco la palabra ángel, todos conocemos la palabra ángel. En hebreo, la palabra ángel no existe. La palabra que existe en hebreo para describir a estos seres que emiten mensajes es el término malach. Malach es singular y se deriva o puede derivarse el plural malachim. ¿Y qué significa malachim? Malach, mensajero. Mensajero, mensajeros, enviado, enviados, comisionado o comisionados. El verbo semítico que encontramos en el término malach tiene que ver con enviar un mensaje y no está atestiguado en el hebreo bíblico, ¿ok? Pero sí está en Ugarit, que es una lengua antigua que se encuentra en la época de
el Antiguo Testamento. Si usted no sabe lo que es Ugarit, no sabe lo que es la tradición ugarítica, vean las primeras clases que dimos en el canal Más allá del texto sobre Satanás y sobre el Leviatán. Allí explicamos eso de una forma bastante resumida. Entonces, el término malaj o malajim no designa un aspecto divino. Nótense que aquí ya no estamos en la primera acepción. Empezando dijimos que hay términos que describen la naturaleza, la jerarquía y el estatus. En este caso, malaj no describe naturaleza, no describe jerarquía, describe estatus. El término propiamente no designa un aspecto divino, no es como Elohim, no designa una especie de seres, sino una función, una tarea, un trabajo, ser mensajero, enviar un mensaje, enviar una información, ser un comisionado por parte de alguien mayor. De modo que tú puedes ser un malaj sin ser divino. ¿Ok? Cualquiera puede ser un malaj y no necesariamente eres alguien divino. Porque el término malaj o malajim se usa para mensajeros humanos. Y ahí lo pueden ver. Génesis 32, Deuteronomio 2, se usa para profetas, se usa para sacerdotes. Entonces se usa tanto para humanos como para divinos. No es un término único para seres espirituales. Lo que define al malaj es tanto el mensaje como el ser enviado para servir a Dios. Pero bien, ¿cómo pasamos del término malaj al término ángel? ¿Cómo es que hacen ese salto abrupto? En la época helenística. En la época helenística es donde se empieza a vincular el término malaj con el término ángel. Y más que una traducción, sería una transliteración. Es decir, así como se escribe, así se pronuncia. ¿Vale? Y el término malaj, el término ángeles viene del griego. Lo que usted llama ángel en español viene del griego angelos, que en este caso se encuentra atestiguado en la literatura del Segundo Templo, en Qumran y en la Septuaginta, y que ambas tienen nociones de lengua griega. Y acá está el problema tan grande en el por qué estamos explicando estos términos de seres espirituales. Porque por culpa de los traductores de esta época, el término malaj se dejó de usar como un término que describía una función y se empezó a usar como un término que describe la naturaleza. Y ahí está el conflicto del tema. Dejó de usarse como un término que describía el trabajo, el rol. Es como decir el doctor, el policía, el abogado, el mensajero. Dejó de usarse así, como un título, como una función, y pasó a usarse como un término que describía la naturaleza, que podía describir la cualidad de los seres espirituales. Entonces, todos podían ser ángeles, ¿verdad? Un querubín es un ángel, un serafín es un ángel, un hijo de Dios, un Elohim es un ángel, porque todo se reduce absurdamente a la palabra ángelos, dañando por completo las palabras hebreas que existen en el Antiguo Testamento, porque los hebreos son muy exactos, son muy precisos en los términos que quieren comunicarnos y no son desviados. No te ponen cualquier cosa, no te ponen cualquier tontería que se te venga por la mente, no, usan las palabras exactas que tienen en su lengua y que lo unen con lo iconográfico, con lo que veían, con lo que palpaban, con lo que dibujaban, con lo que se relacionaban visualmente. Eso se redujo, se eliminó y pasó a reformularse. Ya no había querubín, ya no había serafín. Todos son ángeles. Todo lo que vuele, todo lo que está en el cielo, todo eso son ángeles. Un querubín es un rango angelical más alto. Un serafín es un rango angelical más alto. Un hijo de Dios es un rango falso, falso, falso y falso. Es una mera transliteración. Ni siquiera es una traducción. Porque una traducción sería mensajero, comisionado, el que lleva mensajes. Esta es una transliteración, una reinterpretación de la palabra malaj. Es por eso que muchos hoy, queriéndose ser sabiondos, eso es un ángel, no, eso no es así, por aquí, por allá, se reduce por completo el aspecto cultural de cada término para aparentemente bajarle el contexto politeísta, el contexto de muchos dioses. ¿Cómo es posible que Israel cree en muchos dioses? Es imposible. No, eso es falso. Son simplemente ángeles, son simplemente malaks. Un ejemplo de esto
lo tenemos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos está un ejemplo de esto. Un ejemplo clarísimo de este cambio tan abrupto que hubo en el término malaj. Y es un ejemplo muy fuerte. Y que muchos, creo yo, lo habrán leído. No sé cuántos aquí saben este pasaje donde Hebreos habla de Jesús, ¿verdad? Que dice el texto que lo hizo un poco menor que los que. ¿Qué dice Hebreos? Lo hizo un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Lo hizo un poco menor que los ángeles. Pero ¿qué es lo curioso? ¿Qué es lo chistoso? Que este capítulo de Hebreos, que es el capítulo 2, versículo 7, Hebreos está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Hebreos cita un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y qué cita Hebreos? Un salmo. Véanlo. Hebreos 2, 7. Y el salmo que cita es el Salmo 8, 5. Y el Salmo 8 no dice la palabra ángel. No dice angelos, angeloi, malaj, malajim. No. Dice la palabra Elohim. Elohim. Dioses. El texto realmente significa lo hizo un poco menor que los dioses, no que los ángeles. Obviamente Hebreos no es que está pervirtiendo el pasaje del Salmo. Hebreos está siendo presa de su propia cultura. Aquella cultura judía, helenizada, grecorromana, que poco a poco exterminó las palabras tan fuertes que el texto hebreo decía y se redujo simplemente a ángeles. Un Elohim es un ángel, falso. Son reinterpretaciones posteriores. Válidas o no válidas, no me importa eso, pero no es el texto original. El texto diría, hablando del Hijo, hablando de Jesús, lo hizo un poco menor que los dioses, lo que encaja perfectamente con la cosmovisión del concilio divino, pero es otro tema. Entonces, el punto es, lo hizo un poco menor que, no que los ángeles. Dioses, ángeles. Y así puedo dar más ejemplos donde la palabra angeloi pasó a reemplazar el término Elohim, dioses, o el término hijos de Dios, por una mala traducción y una herencia cultural que no le pertenecía al texto bíblico primitivo. Y ahora pasamos a algo mucho más interesante. Los mensajeros divinos, llamados malaj o ángeles, son descritos como hombres, anashim. Siempre son descritos como hombres. Génesis 18, 1 al 8, Génesis 19, puedo presentar un salmo, el Salmo 109, el libro de Job, siempre son descritos como hombres. Siempre. No hay un solo texto que me puedan presentar donde no sean hombres. Salmo 103, Salmo 104, Zacarías capítulo 1, siempre tienen aspecto antropomorfo. Antropomorfo significa forma de hombre. Siempre tienen forma de hombre. Nunca, nunca están sin esa forma. Siempre tienen forma de hombre. Y ahí está el punto. Ahí está el punto principal. Que de esta falsa noción, ¿no? Se ha creído, ¿no? O sea, perdón, de esta creencia bíblica se ha hecho una falsa noción. Se ha creído que los malaj o que los ángeles toman forma de hombre. ¿Cuántos han escuchado eso? No, es que los ángeles toman formas de hombres porque ellos no tienen forma de hombre. Ellos no son con forma de hombre. Ellos se meten a cuerpos, poseen cuerpos humanos, como que se encarnan, ¿no? Se encarnan, se meten a cuerpos humanos, toman un cuerpo y ahí habitan. Por eso es que se ve como hombres. Pero originalmente no son humanos, son espíritus puros, ¿no? Son espíritus puros. Es un espíritu sin carne o, en este caso, sin cuerpo, para ser más correctos. Es un ser celestial que no tiene cuerpo. Eso es falso. Esa es una enseñanza que nace en la época medieval, donde los seres espirituales no podían estar relacionados con cosas humanas, materiales o antropomorfas, sino que son simplemente espíritus. Y un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu no tiene cosas terrenales, por tanto son espíritus puros. De hecho, este doctor de la iglesia llamado Tomás de Aquino los llamaba así, espíritu puro. Y que cuando se manifestaban a los hombres, como en este caso, ¿no? Génesis 18 y el capítulo 19, cuando se van a Abraham y lo visitan, Abraham ve 3 hombres. Entre ellos estaba Yahvé. Se sientan con él, lo saludan, se lavan los pies y comen. Ese es el punto, comen con Abraham. ¿Cómo le explican? Bueno, no tenían cuerpo, toman cuerpos. Eso nunca es descrito en la Biblia.
Los malajim en el texto bíblico nunca son descritos con alas. Esa es otra falsa enseñanza. Los ángeles no tienen alas. Un solo texto bíblico, por favor, donde la palabra malaj, malajim o angeloi, ángelos, aparezca con alas. No existe eso tampoco. Y es una falsa enseñanza que se ha venido virtiendo por tradición y tradición y tradición, en pinturas, en figuras, en películas, en series, donde los ángeles tienen alas, ¿no? Alas gigantes. ¿Por qué se cree eso? Bueno, en parte es por la mala comprensión. Muchas personas creen que los querubín y los serafín son ángeles, y como ya vimos, no son ángeles. Ni siquiera se les llama malajim o malaj, no se llaman así. Los únicos seres espirituales que tienen alas son los querubín y los serafín. Ni los hijos de Dios, los Elohim, ni los malaj tienen alas. Son seres no alados. Esto viene por películas, por la época medieval, donde los ángeles tienen pues ojos celestes, cabello rubio, ¿no? Tienen escudos, armamentos romanos y son bellísimos. El texto bíblico nunca dice nada de eso. Y también se asume que tienen alas porque, bueno, si están en el cielo, si están con Dios, tienen que tener alas, ¿no? Porque si están con Dios y vuelan y están allí, pues lo que vuela tiene alas y bueno, tienen alas. Tampoco es correcto. Porque si quiero usar ese razonamiento, Jesús tiene alas entonces. O el propio Dios tiene alas, porque está en el cielo. No son seres alados. No son seres alados. Los malajim no son seres alados. Eso es un desarrollo iconográfico posterior. Y con esto venimos a otra cosa. No existe en la Biblia rangos angelicales. Eso también es una falsedad. No hay rangos angelicales. No hay rangos de tal, un rango tal. Un ángel es un rango menor. Un querubín es un rango angelical mayor. No existen los rangos angelicales. No hay eso. También son enseñanzas tardías que no se presentan en la Biblia. Y por último, Satanás nunca es llamado ángel. Satanás nunca es llamado ángel. En el Antiguo Testamento, ni qué decirlo, ¿verdad? Ni qué decirlo, porque los que ya se han visto las 3 primeras clases, por cierto, los que aún no han visto las 3 primeras clases que tenemos en Más allá del texto, vayan a verlo. Ahí tenemos 3 clases de aproximadamente 1 hora y media donde hablamos del origen de Satanás, ¿ok? Todo lo que tiene usted que saber de quién es este famoso personaje tan enigmático en la Biblia. Vayan a verlo. Yo no voy a explicar más aquí. Vayan a verlo en las clases de el canal de YouTube, Más allá del texto. Satanás nunca es llamado ángel. Los querubín, los serafín y los Elohim no son ángeles. Y si se dan cuenta, los serafín, los querubín, los Elohim o los hijos de Dios y los malajim, todos estos seres siempre tienen cuerpo. Nunca son descritos amorfos. No son seres amorfos, son seres antropomorfos, muchos de ellos. Siempre tienen cuerpo, siempre tienen forma, siempre tienen aspecto. No es que toman cuerpos, no es que se apoderan de cuerpos, no es que se meten a los hombres y ahí se apoderan de ellos. No, todos los seres celestiales, cada vez que aparecen, tienen cuerpo. Cada vez que son descritos, tienen cuerpo. No es que agarran cuerpos, no es que poseen cuerpos, no es que toman carne humana y se meten. No, siempre tienen cuerpo. Los malaj, los ángeles tienen cuerpo, los querubín tienen cuerpo, los serafín tienen cuerpo, los hijos de Dios tienen cuerpo. Todos los seres celestiales son corpóreos. Entonces, esta falsa creencia de que no tienen cuerpo, de que son seres sin forma, es completamente falso. Y acá pasamos al último término que encontramos en la Biblia. Los famosos mediadores o mediador, que está de hecho muy vinculado con la palabra malaj o con la palabra mensajero. Ahí está. Mediador es del hebreo melish. Y acá tenemos únicamente Job, que es donde aparece la palabra melish, mediador. Job está en el suelo. Job está devastado, está enfermo, está solo, es incomprendido. Está en la ruina Job. Y en eso llega Eliú, uno de sus interlocutores. Y Eliú menciona algo extraordinario en Job. En este caso, el capítulo 33, versículo 23, dice: si tuviese cerca de él un mensajero,
un mediador. Eso es lo que dice el texto hebreo. Si tuviese cerca de él un mensajero, un mediador. Malach Melish. Malach Melish. Un mensajero. Malach, un mediador. Melish. Melish significa mediador, intercesor, abogado. Alguien que abogue por él para que lo quite de esta miseria. Y la construcción gramatical de Job es una aposición. Es decir, no son dos seres distintos. Es un solo ser con dos roles. Un mensajero que también intercede. ¿Ante quién? Ante Dios. O en este caso, ante el concilio. Es un ser celestial, es un malaj que cumple la función de ser mediador. ¿Qué hace esto? Revela al hombre la situación, su situación ante el concilio o ante Dios, y anuncia misericordia, comunica redención. Es el abogado defensor en el concilio divino. Está actuando a favor del ser humano que sufre. En este caso, está actuando a favor de Job. A favor de Job. Y de hecho, para lo que muchos digan, este Melish que aparece en Job es también el mismo que Job dice que en aquel día será levantado. ¿Verdad? Job clama por su mediador, por su abogado, ¿verdad? Job clama a un abogado, clama a su intercesor, alguien que intermedie por él y que lo levante en el día posterior, que lo resucite. Aunque esa palabra ciertamente no es tan precisa en el Antiguo Testamento hebreo, es más que todo que lo levante, o sea, que lo acoja, que lo proteja cuando él se encuentra en esta situación. Y muchas personas creen que se refiere a Dios. No se refiere a Dios. Siempre se refiere a un mensajero, a un ser celestial que está con Yahvé y que puede acudir a los lamentos de Job. Algo curioso pasa aquí, ¿ok? La Septuaginta, cuando lee este capítulo de Job, curiosamente lo presenta como un ángel, portador de muerte. Noten eso. Noten que Septuaginta lo lee como un ángel portador de muerte. Obviamente, acá Septuaginta tiene una lectura sesgada por el rol del Satán. Es decir, Septuaginta proyecta lo que Job 1 y Job 2 presenta con el Ha-Satán y lo pone en el capítulo 33 con este Melish, con este mediador. Lo cual es un error interpretativo que tuvo Septuaginta en este caso y que obviamente no se debe tomar tal y como lo vertió, porque es una reinterpretación que en este caso Septuaginta falla. ¿Ok? Está condicionando simplemente por el Satán de los primeros capítulos. El texto hebreo dice lo contrario. Este mediador, este Malach Melish, este mensajero mediador, salva. Lo salva. No es el que lo mata. Pues aquí, en este caso, Septuaginta lee mal este pasaje de el Job 38. ¿Vale? Y acá tenemos, por último, la conclusión. Voy a ampliar la pantalla para que ustedes vean bien cuál es la estructura que tenemos en el concilio divino. Miren, esta es la estructura que tenemos en el concilio divino. Por acá, voy a empezar por arriba, porque es donde hemos empezado, ¿verdad? Acá tenemos a los famosos serafín. Estos seres alados que están en compañía con los querubín. Estos seres que vimos anteriormente en la presentación. Estos seres con forma o cara de hombre, alados y con cuerpo de toro o de bovino. Que están en el trono. Y aquí están alrededor del trono, que son los famosos serafín. Tanto los querubín como los serafín están en el trono de Dios, custodiándolo y protegiéndolo, porque esa es su misión. ¿Vale? Esa es la misión. Y como pueden ver, debajo del anciano de días y el hijo del hombre están las ruedas. Estas ruedas que ve Ezequiel en su visión, ruedas llenas de ojos que van girando y girando y girando. Y en la parte un poco más abajo se ven los famosos hijos de Dios, los Benei Elohim y los Malach. ¿Ok? Benei Elohim, los dioses, que son seres un poco más, ¿cómo digo esto? Que tienen un estatus mucho mayor a los Malach, se ven en intermedio, ¿vale? En intermedio. Son los Benei Elohim. Y al último, casi como que pasara desapercibido, están los Malachim. Están los mensajeros, los comisionados, los famosos ángeles. Entonces, esta es la imagen completa de cómo es que se vería el concilio divino si fuera visto completamente, ¿no? Esto simplemente es una imagen artística. Es una representación artística de cómo es que se ve el concilio divino de Yahvé, o cómo es que lo presenta la Biblia. La Biblia hebrea presenta un nivel de tres niveles en el concilio. El primer nivel está Yahvé, el Dios de Israel.
acompañado con serafín y con querubín. El segundo nivel son los hijos de Dios, los Benei Elohim, los dioses. Y el último nivel son los malaj, los malahim, los mensajeros o también conocidos como ángeles. ¿Ok? Esa es la noción que tenemos aquí del concilio divino en toda la Biblia hebrea. Entonces, una vez que ya conocemos a los miembros de este concilio, la pregunta que sigue es, ¿qué es lo que hacen estos dioses? ¿Qué es lo que hacen estos Benei Elohim? ¿Qué es lo que hacen en conjunto ellos? Ya vimos la función de cada uno. Los serafín, los querubín, los malak, ya vimos lo que hacen por separado. Pero en conjunto, ¿qué es lo que hacen? Recordemos que es un concilio. Y un concilio nunca trabaja solo. Siempre trabajan en conjunto. Siempre están todos en conjunto deliberando un acto. Y el pasaje más explícito para esto es el texto de Primera de Reyes capítulo 22, donde Yahvé está sentado en su trono y está sentado con su hueste, y su hueste se pone de pie. Y Yahvé pregunta, ¿cómo lograremos que Acab caiga en batalla? Yahvé pregunta en el escenario del concilio. Un espíritu propone un plan. Un espíritu dice, yo seré espíritu de mentira en la boca de este hombre. Y Yahvé dice, así lo harás. Es más, vamos a ver el capítulo completo. Y el versículo 19 dijo Miqueas, por todo ello, escucha la palabra de Yahvé, la palabra de Dios. He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie junto a él. Noten que la palabra ejército de los cielos es un término también que describe a los seres espirituales. Yahvé está sentado en su trono, rodeado de su hueste celestial. Y él, Yahvé, Dios Todopoderoso, pregunta al concilio cómo lograr la muerte de Acab. Ese es el contexto de 1 Reyes 22. Yahvé en el concilio pregunta cómo van a lograr la muerte de Acab. ¿Qué dice más adelante? Estaban los espíritus, el ejército de los cielos, junto a él, a derecha e izquierda, es decir, rodeándole. Lo estaban rodeando. ¿Cómo sería pues un concilio? Una asamblea. Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y acá está lo bueno. Entonces unos decían una cosa y otros otra cosa. ¿Quiénes decían esto? Los seres celestiales, que estaban ante el trono. Hasta que el espíritu, acá, miren, es lo curioso. Esta traducción, que es la Jerusalén, coloca un artículo que no está en hebreo. Esta palabra que ven aquí ustedes, él, acá lo voy a miren, este término, él, este artículo no existe en hebreo. Lo coloca simplemente Jerusalén para que tenga un poco de más peso, ¿no? Pero en hebreo no existe. Solamente dice que se acerca un espíritu entre muchos de los que hay. Un espíritu se puso de pie ante Yahvé y dijo, yo lo engañaré. Yo lo engañaré. Yahvé le pregunta, ¿de qué modo lo engañarás? Y respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, lo engañarás y vencerás. Acá tenemos muchas cosas. Primero, tenemos un espíritu, un ruach, en hebreo, que va a engañar a este hombre. Es decir, en el concilio hay un espíritu que va a engañar a un hombre. Y Yahvé dice, lo engañarás. De esa manera, y así será. Esto es muy fuerte para muchas personas que creen que en el trono de Dios, que en la asamblea divina, no hay nada impuro, todo es celestial, todo es santo. Pues no, no es así. No es así. Dios le permite a este espíritu que mienta, porque quiere llevar a cabo su propósito. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, él quiere ejecutar su acto. Y si ese acto va a requerir una mentira, pues así será. Y a Yahvé no le incomoda en lo absoluto. Tal vez le incomode a otros, pero al texto no le incomoda. A Yahvé no le incomoda que un espíritu sea mentiroso para que lleve a cabo su plan. Para que impulse la mentira y este hombre muera. Al texto no le incomoda. A Dios no le incomoda. Le incomoda a algunos. Es más, hagan la prueba. Pregúntenle a algún pastor, a algún hermano, oiga, varón, ¿usted sabía que hay un pasaje en la Biblia donde Dios promueve el engaño? ¿Donde Dios acepta que engañen a alguien y que ese engaño sirva para que alguien muera? Y van a ver cómo patalean, y si no patalean, van a ver cómo niegan el texto, reinterpretándolo a su gusto, y no dejando que la Biblia sea lo que es.
Entonces, en esta escena del concilio divino, todo el concilio es convocado, todo, no unos cuantos, todo el concilio participa y todo el concilio aprueba lo que este espíritu propone. Dios aprueba lo que este espíritu propone. Obviamente, Dios no necesita ideas, pero Él permite que sus siervos inteligentes participen, porque eso es un reino. El reino de los cielos se lleva a cabo a través de juicios, decretos, propuestas, que son declaradas como hechas y fácticas. ¿Ok? Hechas y fácticas. Esa es una de las primeras premisas que tenemos con los seres divinos dentro del concilio. ¿Ok? Dentro del concilio. Y también lo vemos en Daniel capítulo 7, donde hay tronos, no un trono, tronos en una sesión. El anciano de Dios preside, otros miembros del concilio se sientan, hay un acto de autoridad judicial, todo está enmarcado como una asamblea divina. ¿Ok? Todos están enmarcados como una asamblea divina. Y eso es lo que dice el texto. El texto presenta eso. El texto nunca dice que los seres celestiales sean simplemente meros hombres, jueces, humanos o reyes de Israel. Son seres celestiales que presiden, que están por encima de Yahvé y que estuvieron durante la creación de Dios. Durante la creación de Dios estuvieron alabándolo, cantando su nombre por las cosas maravillosas que hacía. Y eso se ve en Job 38, donde las estrellas del alba, de la mañana, los hijos de Dios aclamaron la creación como testigos presenciales de lo que hacía Yahvé. Y acá lo podemos ver y cerramos con esto. En Job capítulo 38, vamos a buscarlo en unos momentos. Dice, acá Dios le pregunta a Job, ¿no? ¿Sabes quién fijó sus medidas? Vamos desde arriba. ¿Dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Le pregunta Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dilo si tanto sabes. ¿Sabes tú quién fijó sus medidas? ¿Y quién midió a cordel? ¿Dónde se sientan? ¿Dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Obviamente aquí Job está siendo poético para describir la cosmología hebrea. Recordemos que los hebreos, casi todos los pueblos antiguos, veían el mundo de una forma diferente a como tú y yo lo vemos. Nosotros sabemos por los avances científicos que la Tierra es al menos geoide. Tiene una forma redondeada. Los antiguos hebreos, los antiguos mesopotámicos, egipcios y otras culturas más no tenían esta concepción del mundo. Los antiguos israelitas veían el mundo de una forma plana. Es un disco plano tendido donde los cordeles se extienden. Eso significa cordeles. ¿Quién midió el cordel? El cordel es esto que se extiende y expande toda la tierra. ¿Ok? ¿Quién fijó sus medidas, sus fronteras? ¿Dónde están sus bases? ¿Por qué usa la palabra cimiento y por qué usa las palabras bases? Porque la tierra concebida en el Antiguo Testamento tenía dos columnas que sostenían la tierra. Es por eso que el capítulo de los Salmos dicen que Dios se sienta en las columnas de la tierra. Retumban las columnas de la tierra. O el Salmo 82, ¿verdad? Donde estos dioses hacen que los cimientos de la tierra tiemblen. ¿Por qué? Porque era en su cosmología, en su cosmovisión, en la manera de ver el mundo, la forma en la cual la tierra estaba sostenida. ¿Vale? Acá. Entre el vocerío, es decir, los gritos, las aclamaciones, los cantos, de los luceros del alba. Acá está la palabra luceros. Acá la palabra lucero significa estrellas. Las estrellas del alba, las estrellas de la mañana, igual que en Isaías 14, estrella de la mañana. Es un término que describe el aspecto resplandeciente y también tiene que ver con el aspecto divino. Y las aclamaciones de los hijos de Dios. Las aclamaciones de los Bnei Elohim, de los Bnei Elohim, Bnei Elim, de los hijos de los dioses. Estos seres alababan a Dios durante su creación. Durante su creación. Entonces, los seres espirituales siempre estuvieron presentes en la creación, en los decretos, con Dios. Tanto así que el anuncio tan conocido de Génesis 1:26, el hagamos al hombre, es un anuncio al concilio. Es un anuncio a los seres celestiales, a la creación de Dios. Eso es lo que se ve dentro del pasaje bíblico. Eso es lo que se ve dentro del pasaje bíblico. Alaban a Dios, están con Él, toman sus decretos, decretan
juzgan la tierra, están sobre las naciones, y muchos de ellos son condenados. Muchos de ellos son puestos a morir como simples hombres de carne y hueso. Entonces, este es el punto del texto. La función más elemental de estos seres espirituales es alabar a Dios. Alabar a Dios, estar con Él. Los serafín, en Isaías capítulo 6, alababan Kadosh, Kadosh, Kadosh. En hebreo, ¿no? Kadosh, santo, santo, santo. Sin cesar. En el Salmo 103, bendecid a Yahvé, vosotros sus malachim. Vean el Salmo 103, versículo 20, 21. Véanlo. Bendecid a Yahvé, bendecid a Dios, vosotros, sus mensajeros, sus malachim, sus ángeles, ministros suyos que hacéis su voluntad. Su voluntad. La alabanza, la gloria, no es para el concilio. El concilio alaba a Dios. Y a nosotros nos deja una hermosa enseñanza. Si estos seres celestiales que están con Dios día y noche, que son de su misma categoría, que son Elohim, alaban a Dios, ¿quién te crees tú, hombre, que no eres capaz ni siquiera de darle una oración a Dios? Muchas gracias, gente, por haberse quedado hasta el final en esta clase de El Concilio Divino, parte 3, hablando de la burocracia celestial, los miembros de los seres celestiales en o que conforman la Asamblea Divina. Espero que les haya gustado mucho, que esta clase hayan aprendido bastante, es muy buena la verdad, bastante corta, pero que aporta muchísimo en cuanto al conocimiento de los seres espirituales. Conmigo hasta aquí, Cardenal Paul, y con nuestra estimada Jenner en Más Allá del Texto.